En nombre de la carrera de marketing le damos la bienvenida a lo que va a ser la charla correspondiente a nuestra carrera y lo que es la inteligencia artificial generativa, que va a contar con dos exponentes para nosotros de lujo realmente. La profesora Anaí Barán, que es de nuestra casa de estudios, acompañada por su padre, el doctor Benjamín Barán. Para hacer una breve introducción de ambos profesionales, presentamos al doctor Benjamín Barán, doctor en Ciencias en Ingeniería de Sistemas, máster en Ingeniería Electrónica, ingeniero electrónico, ministro y presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, fundador de CBA, Sociedad Anónima, con más de 4 décadas de experiencia científica en diversas áreas de tecnología, y sus áreas más recientes de investigación incluyen la inteligencia artificial, optimización, redes ópticas, computación en la nube, computación cuántica y ciencia de datos. Realmente para nosotros un placer y un honor tenerlo en nuestra casa de estudios el día de hoy. Y nuestra gran querida profesora Anaí Barán, como todas la conocemos, egresada de nuestra casa de estudios, máster en Administración de Empresas, licenciada en Marketing, especialización en Liderazgo y Educación, gerente de Marketing y consultora de CBA Sociedad Anónima, docente de investigación de mercados de nuestra casa de estudios y conferencista con vasta experiencia en nuestro país. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos hoy, que sea un éxito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la Universidad Católica por este desafío de poder realizar una conferencia padrénica. No es algo que se da todos los días, así que gracias a la universidad por esta oportunidad. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es la inteligencia artificial generativa y su uso en el marketing y cómo esto está cambiando radicalmente la vida de las personas. Seguramente la mayoría de los presentes con la pandemia empezaron a descubrir que existía algo que se llamaba inteligencia artificial generativa, empezaron a usar ChatGPT, BART, DALL-E, un montón de productos. Por lo menos ChatGPT me imagino que la mayoría conocen. Solo para conocer la audiencia, pueden levantar la mano los que conocen de ChatGPT, los que escucharon hablar, todos. Fantástico. Bueno, la audiencia ideal que cualquiera hubiese soñado. Bueno, vamos a intentar entender qué hace la inteligencia artificial generativa y luego vamos a ver las aplicaciones concretas que hemos realizado para diversas empresas aquí en Paraguay. Muy bien, empecemos con la introducción y el marco teórico para entender la tecnología antes de ver las aplicaciones concretas que se han realizado. Empecemos entonces consultando a Wikipedia, ¿qué es inteligencia artificial? Y básicamente, como pueden ver, lo que nos dice Wikipedia es que la inteligencia artificial es básicamente una máquina, un sistema que intenta imitar la inteligencia de los seres humanos, hacer tareas que hacemos los seres humanos, con una característica que deberíamos tener todos los seres humanos también, pero que básicamente se implementa muy bien en la computadora, que es el hecho de que a medida que se hace la tarea, esa información se puede utilizar para que la máquina pueda aprender a hacer esa tarea cada vez mejor, lo que comúnmente llamamos aprender experiencia. Esta inteligencia artificial se nos presenta en nuestras vidas cotidianas de diversas formas. Las 3 formas más conocidas son los sistemas expertos, que son máquinas que intentan imitar de alguna manera o formalizar el conocimiento del ser humano experto que va juntando un expertise en una área determinada, y la máquina intenta de alguna manera reemplazar ese expertise. Hace unos poquitos años, yo enseño aquí al lado en la Facultad de Ciencia y Tecnología, por ejemplo, me tocó orientar una tesis en la cual el alumno tenía una familia que tenía ganado en el Chaco, en un lugar de muy difícil acceso. El problema era que para decidir qué vacas podían seguir siendo preñadas y cuáles ya tenían que ir al matadero, necesitaban que venga el veterinario, pero ir hasta el Chaco en caminos complicados, donde se cerraban los caminos cuando llovía, era muy difícil llevar al veterinario. Entonces el desafío fue
desarrollar un programa que a partir de toda la información histórica de los datos pueda hacer lo que hacía el veterinario y la máquina pueda ayudar a decir: esta vaca tiene que ser preñada, esta ya le podemos enviar al matadero. Entonces, si el veterinario no se podía ir, la máquina podía hacer que el establecimiento estanciero pueda seguir trabajando. Ese fue el trabajo realizado. Los resultados fueron muy interesantes, solamente que encontramos algunas diferencias entre lo que predecía la máquina y lo que hacía el experto. En algunos casos, según la máquina, no se tuvo que haber enviado esa vaca al matadero, pero bueno, no teníamos cómo demostrar que la máquina tenía o no razón, porque ya el animal no estaba, y eran datos históricos. Pero de todas maneras, la máquina logró ayudar muchísimo en esas tomas de decisiones que solo lo hacía ese experto. Para todo ese tipo de actividades donde hay un experto y la máquina puede sintetizar de alguna manera ese conocimiento, asumiendo que todo lo que hace el experto es lo correcto, la máquina hace cosas muy interesantes y la inteligencia artificial nos ayuda muchísimo. El segundo área que quiero mencionar es el área de la robótica. Y esta no voy a mencionar mucho. Hay demasiadas películas que hablan de los robots y de cómo los robots nos ayudan a hacer un montón de cosas. Y de hecho ya tenemos muchas fábricas en nuestro país, ya hay operaciones quirúrgicas que se hacen en nuestro país con robots. Así que es un área muy conocida que no voy a mencionar mucho en esta charla, pero sí me voy a detener en la tercera aplicación, que es el aprendizaje de máquina. Machine learning, le decimos. A través de los años, la capacidad de las máquinas de aprender un montón de cosas y de esa manera ayudarnos a tomar decisiones ha crecido muchísimo. Dentro de esta área se desarrolló lo que voy a explicar en unos minutos más, que es la inteligencia artificial generativa. Y esta es un área que está creciendo muchísimo, donde se está haciendo muchísima investigación y cada vez hay más aplicaciones prácticas. Así que voy a concentrarme preferentemente en el aprendizaje de máquina, en lo que tiene que ver con machine learning. Seguramente para muchos, básicamente este tema de la inteligencia artificial parece como algo que viene ocurriendo desde la pandemia más o menos. Y antes de la pandemia no escuchábamos mucho hablar de inteligencia artificial porque había muy pocas aplicaciones prácticas comercialmente exitosas donde ver la inteligencia artificial. Sin embargo, vale la pena mencionar que ya en el año 1950 Alan Turing desarrolló una propuesta de cómo hacer un test para saber si la máquina podía realizar alguna actividad en forma indistinguible del ser humano. Ese test se llama test de Turing, en homenaje a Alan Turing, considerado como el padre de la computación moderna. Y seguramente a Alan Turing lo conocen de esta famosa película Código Enigma, ¿sí?, que hablaba de cómo él intentaba descubrir los códigos en la Segunda Guerra Mundial. Y entre muchas otras cosas, en ese artículo, él ya de alguna manera nos anticipaba que esa máquina iba a ser de a poco capaz de hacer las cosas que hacemos los seres humanos y por consiguiente en algún momento podía hacer actividades indistinguibles con los seres humanos, y por eso propuso su famoso test de Turing. El test de Turing era muy sencillo. Si yo estoy chateando con una máquina y con personas y no logro distinguir si quien está del otro lado es una persona o una máquina, se dice que esa máquina pasó el test de Turing. Sí, porque nos confundió y nos hizo creer que es una persona, pero en realidad es una máquina. Dicho esto, entonces vamos a intentar entender qué es aprendizaje de máquina. Voy a usar un ejemplo bastante sencillo. Una entidad financiera tiene que decidir si le va a dar el préstamo o no le va a dar préstamo a un cliente que viene a la institución. Para que la máquina pueda ayudarnos a tomar esa decisión, básicamente va a tener información de miles y miles de clientes, donde va a tener toda esa información que hay: cédula de identidad, edad, sueldos por de cliente, bienes propios, deuda, un montón de numeritos que genéricamente le vamos a llamar vector X.
con esa información, con ese vector X, dado que cada uno de esos componentes del vector son básicamente unos y ceros, en el computador es un número, también esa institución financiera va a tener la información de cuál de esos clientes son buenos clientes y vale la pena darle préstamo, y cuáles son los clientes riesgosos a los que no quieren dar. Entonces, a partir de esa base de datos de miles de clientes, con toda esa información que da el vector X y debidamente etiquetado cuál es un buen cliente y cuál no es un buen cliente, vamos a intentar que la máquina nos ayude a decidir cuando viene un nuevo cliente si le tenemos que dar o no el préstamo. A los clientes ya lo conocemos, pero las nuevas personas que vengan no lo conocemos. Entonces, hay muchas formas de resolver este problema. Una de ellas es utilizando una neurona artificial, una simulación de las neuronas que usamos los seres humanos. Entonces se construye un modelo, como vemos acá, ¿sí?, donde se imita el comportamiento de una neurona. Matemáticamente lo que se hace entonces es básicamente cada uno de los componentes de este vector X se introduce, cada uno de estos números se multiplica por un numerito que se llama peso, y todos estos valores se suman junto con un valor absoluto que vamos a llamar vaya, y el resultado que sale acá se pasa a una función de activación. Por ejemplo, si el número es positivo doy el crédito, si el número es negativo no doy el crédito. Entonces lo que se hace para que aprenda la máquina con esta neurona es básicamente agarrar la información del primer cliente, meter los valores de X, a partir de estos pesos hacer este calculito y ver si se predijo correctamente o no la salida deseada. Si se predijo correctamente, no hay más nada que hacer, agarramos el siguiente cliente y volvemos a probar. Si no se predice correctamente, entonces lo que hace el computador es simplemente ajustar el valor de estos pesos para que la salida sea correcta. Y esto se hace cliente por cliente, hasta que si todo funciona correctamente, al final voy a tener los pesos adecuados para que con toda esta información de cada uno de los clientes yo pueda tener la salida deseada, que va a ser 1 si doy el crédito, 0 si no doy el crédito. Y entonces con este modelito matemático tan sencillo puedo de alguna manera, a partir de los miles de datos que tengo de mis clientes, esta es la información de uno de los miles de clientes que tengo, construyo una máquina que me da una salida, doy o no doy el crédito, acorde con la información, con los miles de registros de información que yo tengo en mi base de datos. Y de esta manera, cuando viene un nuevo cliente que yo no sé si le puedo dar o no el crédito, le pregunto su cédula de identidad, su edad, su sueldo, en fin, y cuando tengo todos estos datos, pongo los numeritos acá y hago otros calculitos y acá veo si le tengo que dar el crédito o no. Esto es básicamente lo que hace una neurona artificial, y con esto yo puedo predecir si voy a dar el crédito o no voy a dar el crédito. Claro, esto es solo una neurona. Como ustedes saben, el cerebro humano no tiene una neurona, es una interconexión de muchísimas neuronas. Entonces, con esa neurona básica, yo puedo construir lo que se llama una red neuronal, inspirado en el cerebro humano. Entonces, la salida de una neurona sirve de entrada a la siguiente neurona, y así puedo armar toda una red de neuronas, donde la neurona no es más que eso que mostré recién. Se multiplico cada entrada por un numerito y sumo y paso por esa función que decide cuál es la salida. Eso es todo lo que hace una neurona, y ahora lo que hago es construir esta red neuronal que me permiten que la salida de una neurona pase a otra y a otra, que es lo que hacemos en el cerebro. Y una vez que construyo esta red neuronal, entonces tengo una enorme capacidad de aprender. Y aquí voy a reiterar qué es aprender. Aprender es calcular los pesos
de cada una de estas neuronas para que la salida que yo obtengo sea la que yo deseo para cada uno de los miles de datos de entrada que yo tengo, que uso para enseñarle a mi computador, que se conoce como el nombre de datos de entrenamiento. Entonces, a partir de esa base de datos con miles, millones de valores, yo voy ajustando los pesos para que lo que obtengo a la salida sea la salida que yo deseo tener para todos esos clientes. Si esto funciona bien para los miles o millones de clientes, entonces yo esperaría que si viene un cliente nuevo, esto debería funcionar bastante bien también para ese cliente. Estas redes se pueden hacer cada vez con más neuronas y podemos llegar a lo que se llaman las redes profundas, que nos permiten hacer lo que se llama deep learning, aprendizaje profundo, encontrar patrones muy complejos de comportamiento. Entonces puedo agarrar, por ejemplo, millones de fotos donde yo etiqueto qué fotos tiene un perro y qué fotos no tiene un perro, y le enseño a esta red de neuronas a reconocer si en esa foto hay un perro o no hay un perro. Entonces, una vez que entrené mi red, yo le muestro una foto y la red me va a decir, en esta foto hay un perro o en esta foto no hay un perro. Voy a usar de ejemplo el perro, pero las aplicaciones son obvias, ¿sí? Es obvio que puedo reconocer el rostro de una persona en una foto, la voz de una persona, la música de un grupo musical, un texto de algún escritor famoso, o lo que yo sea, lo que yo desee encontrar. Siempre que yo tenga bastantes datos de entrenamiento, esta red va a poder decir sí o no, es o no es, pertenece a esta clase o a esta otra clase. En este ejemplo, ¿hay perro o no hay perro en la foto? Si estamos entendiendo bien hasta aquí, vamos a ver cómo hacemos para llegar a la inteligencia artificial generativa. Ya entrenamos esta red con millones de fotos y ya sabemos que la red es capaz de reconocer si hay un perro o no hay un perro. El siguiente paso, una vez que la red ya está entrenada y ya puede reconocer un perro, ¿sí? Esta foto es de un perro, lo siguiente que puedo hacer es, al azar comienzo a poner unos y ceros en la entrada y a generar fotos hasta que esta red dice, este es un perro. Ahí tengo la foto de un perro que no existe. Al azar, poniendo colorcitos en cada píxel, terminé generando algo que esta red reconoce como un perro. Ese perro no existe, pero la foto del perro es reconocida por esta red como de un perro. Y entonces esto que está aquí me permite generar objetos digitales. La foto de un perro, la música de un grupo musical, el texto de alguien que escribió un libro de literatura, un programa de computadora, lo que sea que yo use para entrenar, yo puedo generar acá algo parecido. Y con esto tenemos a la primera parte importante de la inteligencia artificial generativa, que es el generador. ¿Qué es el generador entonces? Utiliza el modelo que se utilizó para aprender a distinguir un dado objeto digital, por ejemplo el perro, con las principales características de los datos de entrenamiento que yo usé para que la red reconozca a ese objeto digital, en nuestro ejemplo un perro, y genera salidas muy similares a las que yo usé para entrenar a esta red. Por consiguiente, los datos que utilicé para entrenar la red me permiten entonces ahora generar objetos digitales muy parecidos a los datos que yo utilicé para entrenar. Y entonces yo puedo generar fotos, videos, voces, textos, programas de computadora, lo que sea que yo quiero generar usando este generador que utiliza las características formales que yo he aprendido. Entonces yo tengo un objeto real. A partir del objeto real
el computador descubre o genera un modelo, o sea, cómo represento ese objeto real dentro del computador, y luego lo que hace el generador es, del modelo, tira al azar y saca esto que es parecidísimo a esto. Este es el objeto real, esto es apenas generado. Este es el objeto real, este es el generado. Y de esta manera, entonces, el computador puede generar cosas muy parecidas a lo que estudió, a lo que aprendió como modelo matemático de ese objeto digital que se está deseando generar. Con esto, entonces, podemos generar un montón de objetos. Y aquí paro un ratito para contarles que yo solo les hablé de una técnica, ¿sí? De las neuronas, de las redes neuronales. Pero en el curso de maestría, y ahora recientemente abrimos el curso de doctorado en ciencia de datos, inteligencia artificial, enseñamos muchas técnicas. Como ven acá, no voy a hablar de cada una de estas técnicas porque eso nos llevaría muchísimo tiempo. Solamente voy a limitarme a explicar cómo funcionan las redes neuronales y deep learning. Y esto porque con esta técnica que acabé de explicar, en unos minutos más vamos a entender cómo se hace la inteligencia artificial generativa y qué hace esa inteligencia artificial generativa. Dicho esto, veamos algunas características de esta inteligencia artificial generativa, que yo le doy muchas fotos de perros y no perros, y después me genera fotos de perros que no existen. Esta inteligencia artificial generativa puede crear textos, imágenes como cuadros y fotos, audio, música, video, hasta códigos de computadora o cualquier objeto digital que se les ocurra. Y hoy en día tiene un mercado global de 8 billones de dólares. 2004 no sé en cuánto va a terminar, este fue el valor de 2023. O sea, hay muchísima plata en juego. Por consiguiente, prácticamente todas las empresas más grandes están construyendo sus modelos de inteligencia artificial generativa, esta capacidad de generar objetos digitales de diversos tipos, porque acá estamos hablando de un mercado que maneja muchísimo dinero. Por dar un ejemplo, dado que todos conocen ChatGPT, ChatGPT en 2 meses llegó a 100 millones de usuarios. Eso podemos comparar con el siguiente producto tecnológico que más rápidamente llegó a 100 millones de usuarios, que fue Twitter en su momento, pero a Twitter le llevó 65 meses. ChatGPT lo hizo, como ven ustedes aquí, en apenas 2 meses. O sea, esto es un boom a nivel mundial y está cambiando la vida de muchísimas personas. Afecta la actividad del 80% de los trabajadores norteamericanos. No tengo la estadística en Paraguay, pero 8 de cada 10 trabajadores trabajan diferente una vez que aparece la inteligencia artificial. Algo tienen que hacer diferente. Por tener un ejemplo del esfuerzo computacional que requiere entrenar estas máquinas, para entrenar Llama de la empresa Meta, tal vez la conozcan como Facebook, se utilizaron 1.400.000 millones de palabras o partes de palabras para poder entrenar. Y todo el diccionario Oxford no llega a 60 millones de palabras. O sea, claramente el esfuerzo computacional para construir esto es enorme. Esto genera muchos problemas de desinformación, porque yo genero fotos de cosas que no existen, de videos de gente haciendo cosas que nunca hicieron, y un montón de problemas de deepfake, ¿sí? Porque la máquina puede generar cosas muy parecidas al original, cosas que yo le pido que haga. Y además hay mucha preocupación con este tipo de tecnología, porque genera cosas que yo no puedo explicar y tiene un montón de problemas con los sesgos. Por ejemplo, de acuerdo a los datos que uso para entrenar, las salidas pueden ser diferentes y producen alucinaciones, o sea, miente. Lo que saca puede no ser de verdad. Bueno, ¿y cómo se hace para que esto llegue al nivel de perfección que conocemos hoy en día? Básicamente, yo tengo datos etiquetados, 1 millón de fotos
dónde hay perro y dónde no hay perro. Con eso entreno mi generador, ya expliqué lo que era el generador recién, y con el generador genero muestras de fotos que tienen perros, pero que en realidad no existen esos perros. Esto es lo que expliqué hasta aquí. Ahora, ¿cómo llegamos a la calidad que vemos hoy en día en estos productos? Para eso usamos las mismas capacidades de las redes neuronales para hacer lo siguiente. Como conozco cuáles son las fotos de los perros de verdad y conozco cuáles son las fotos de los perros falsos, puedo hacer una red que se llame discriminador que diga cuál es perro falso y cuál es perro verdadero. Entonces, esa información puedo guardar en la salida. Entonces, una vez que yo tengo este discriminador que me diferencia los perros verdaderos y los perros falsos, entonces esa información le puedo pasar al generador y le digo, estos perros que vos generaste, yo descubrí que son falsos. Y entonces el generador puede decir, esto que yo generé como perro, me descubrieron que no es un perro de verdad, y ajusta los pesos para que la siguiente generación sea mucho mejor. Y entramos aquí en un juego donde el generador cada vez genera mejores objetos digitales, y el discriminador le dice, todavía te descubrí en este caso, hasta que esto llega, para los que estudian teoría de juego, un punto que se llama equilibrio de Nash. No voy a entrar en un detalle matemático de lo que es, pero básicamente llega, esto va mejorando hasta un punto que lo que obtengo aquí es casi indistinguible de los objetos reales. Los seres humanos ya no podemos decir si la foto es falsa o no, si el audio es falso o no. Esperando que con esto tengan una idea de lo que es la inteligencia artificial generativa, voy a pedirle a la profesora Ana Ibarán que continúe mostrando dónde usamos esta tecnología y qué estamos haciendo, sobre todo aquí en Paraguay, con esta tecnología. Por favor. Profesor, después de semejante explicación. Pero bueno, ahora que tenemos todo el marco teórico, me toca explicar qué es lo que hicimos nosotros en nuestra investigación sobre la inteligencia artificial generativa aplicada a los negocios del mundo del marketing. Y tengo el honor de presentar esta investigación de mercado, que no solo es desde la teoría y desde lo que vemos en el mundo, sino desde lo que nos toca hacer a nosotros dos como investigadores ya en el Paraguay con casos de éxito. Así que un honor y un orgullo poder mostrarles un poquito de qué estamos haciendo en nuestro día a día con todo esto. Nuestra metodología de investigación es 100% cualitativa, en un marco descriptivo, ¿sí? Y mediante ello utilizamos fuentes primarias de nuestros propios trabajos de investigación y las propias marcas que hoy estamos manejando desde la consultora en el Paraguay, completadas también con fuentes secundarias de qué está pasando en el mundo y cómo funciona esto. Y exponemos justamente estas experiencias propias y experiencias de casos de éxito en interacción donde lo aplicamos. Tenemos una casa de iluminación de iluminación y griferías aquí en el Paraguay, una casa sumamente reconocida que tenía un enorme desafío. Qué difícil es vender lámparas, arañas, colgantes sin mostrar cómo está puesto. Pero saben lo costoso que es para un negocio, el alto presupuesto que requiere llevar las lámparas, conseguir una locación que se alquila para hacer una producción fotográfica y colgar y descolgar cada lámpara. Y esa lámpara no se aplica a cualquier espacio. Hay lámparas que son de estudios, hay lámparas que son de salas, otras de comedor, y esto tiene un costo altísimo a nivel marketing. Para los que trabajamos en campañas de marketing, sabemos que cada una de estas fotos y cada una de estas producciones, estamos hablando de 20-25 millones de guaraníes en adelante para un producto. Esto es una locura y es la realidad en la que nos encontramos todos en el sector empresarial en el Paraguay. ¿Qué hicimos? Esta es la foto de la lámpara fondo blanco, como nos mandan, porque son todas importadas, como nos manda la marca de origen. Y dijimos, bueno, dejemos de hacer todo este gran esfuerzo económico para poder comercializar en un catálogo online, en una red social, porque esto realmente implica demasiado dinero. Probemos a ver qué pasa de implementar las fotos que recibimos de origen a través de la inteligencia artificial, rellenando los espacios que estén acordes a las características de estas lámparas. Entonces aquí podemos ver un caso de éxito ya aplicado, cómo utilizamos la inteligencia artificial para generar esos fondos que estén en sintonía y en armonía con el producto que estamos ofreciendo.
Esto llevó a un aumento, a un crecimiento de este comercio, de no solo económico y de rentabilidad de ellos, sí, que no quiero hablar de sus números, eso es algo muy confidencial, sí de cuánto creció su cartera de clientes al ver, no en casas tradicionales, sino wow, cómo queda esto en un estilo semejante. Y esto nos ayudó muchísimo a promover cómo sería tu casa de verano en Summer, cómo sería tu casa de estudio, cambiar tu look, le pusimos precios a estas lámparas, que fue una cuestión muy estratégica, que ellos nos animaban a hablar de precios porque era muy premium. Entonces les mostramos espacios increíbles con precios en guaraníes y subimos un 30%, aumentamos en el 2024 un 30% la cartera de clientes utilizando inteligencia artificial. O sea, imagínense, crecer en cartera de clientes y disminuir los costos de producción. Y esto lo que antes llevaba días y días de producción, hoy es un clic. Aquí tenemos otro caso de éxito, un e-commerce que tenía la misma problemática, necesitaba publicar productos. Los e-commerce en Paraguay casi que tienen una política, por así decirlo, una política no declarada, pero todos los e-commerce en Paraguay, por usos y costumbres, deciden publicar con fondos blancos. ¡Qué aburrido! Si bien cuando nace el e-commerce hace más de una década atrás que estamos trabajando fuertemente en e-commerce en Paraguay, estábamos acostumbrados a los fondos blancos. Hoy en día los clientes estamos muy familiarizados con los e-commerce internacionales. Hoy entramos a comprar en Amazon y le hacemos un clic y vemos el video y cómo queda puesto esto y cómo sería, y queremos esa convivencia de cómo me quedaría este producto o cómo sería este producto. Entonces pasamos de recibir y publicar las fotos del lado derecho a la aplicación y embellecerle al entorno, ¿sí? Desde un alajero hasta ropa puesta, y también tuvo un crecimiento exponencial este comercio electrónico. Y aquí me quiero detallar en un caso de éxito que es bastante técnico, que hace referencia al famoso SEO. No sé si alguien escuchó hablar del famoso SEO, el Search Engine Optimization, y también tenemos el famoso SEM, Search Engine Marketing, donde invertimos en marketing para ser los primeros en los buscadores, en los motores de búsqueda de Google. Pero en el mundo del marketing nos enseña que la inversión no es todo. Primero tenemos que hacer muy bien los ejercicios, tenemos que enamorarle a nuestro cliente, tenemos que merecernos ese espacio. Y la inversión en marketing simplemente es para impulsar todo eso que ya estamos haciendo bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia del SEO y el SEM? El SEO es orgánico, gano ese espacio en los buscadores de Google y me merezco ser la primera en esa búsqueda. Alguien busca, no sé, la mejor universidad de Asunción o la mejor universidad de Paraguay y nos merecemos salir primeros, ¿sí? Y otra cosa es decir, yo pago nomás para ser primero y salir patrocinado, nos delata. ¿Cómo hago para ser el primero? Y ese cómo hago para ser el primero significa que nos toca trabajar nuestro SEO. Ese trabajo, eso de trabajar nuestro SEO, lastimosamente somos muy pocas empresas las que nos dedicamos a hacer esas estrategias en Paraguay. Lo más fácil es pagar. Inviertan en publicidad, en las redes sociales y en Google. Y hay mucha plata dando vuelta en el marketing digital en Paraguay gracias a eso. Y lastimosamente nos olvidamos del ejercicio previo de cómo hacer nuestro crecimiento orgánico, cómo merecernos ese lugar. ¿Qué es lo que hicimos? Aplicamos la inteligencia artificial generativa para entender cómo mejorar nuestro posicionamiento en Google, pero no por las palabras que yo tengo en mi cabeza como empresario, como universidad de, ay, la mejor universidad de Paraguay, quiero salir primero, sino analizamos y estudiamos qué palabras ponen los consumidores de nuestro rubro y nuestras categorías en los motores de búsqueda, en una ciudad, en una región, en un barrio, en un país, para seleccionar estratégicamente esas palabras claves que en el mundo del marketing digital se llaman keywords. ¿Cuáles son esas palabras claves que van a hacer que los algoritmos me encuentren y me muestren primeros? Entonces pusimos todo eso, como le digo a mis alumnos acá en la facultad, en la licuadora de datos, ¿sí? Y las redes neuronales hacen sus trabajos para que cuando saque yo sea la primera opción, pero porque me merezco, sin poner plata. Y acá hay un caso de éxito de un gran shopping de importados, el mayor shopping de importados del Paraguay, que nos ha contratado para esto. Hicimos un arduo trabajo y acá les muestro esto es el examen que le toma a Google, ¿sí? Hay varias herramientas, no es algo que hacemos nosotros, y que logramos pasar de 55 puntos de SEO a 100% de SEO. Hoy somos la primera opción en el buscador y les quiero contar algunos ejemplos. Ellos ponían el mejor shopping de importados. ¿Y qué busca el turista cuando viene a Paraguay? ¿El mejor shopping de importados? ¿Qué busca? Producto nacional. Producto nacional, ¿qué más? ¿Cómo sé a qué shopping me conviene ir? Yo paro en un hotel hacia Santa Teresa y quiero saber a qué shopping me conviene ir. Tienda electrodoméstico en tal calle. Exacto, shopping cerca mío, tienda de electrodomésticos, por categoría, por rubro, por marca, por producción, por industria.
Entonces, en vez de seguir pagando el mejor shopping de tal lugar, empezamos a pensar y a analizar, a procesar esos datos de la gente busca cosas por cercanía, la gente busca cosas por conveniencia, busca por descuentos, por tax free, duty free, o sea, pago impuestos, no pago impuestos. Los turistas buscan mucho más allá de las palabras que nosotros como empresarios tenemos, porque ¿cuál es el error que cometemos? Tenemos las palabras que nosotros queremos posicionar, pero ¿cómo realmente piensa el cliente de nosotros? Entonces esto nos permitió, gracias a todo ese enorme análisis de datos, lo que hicimos fue poner toda esa data, entender al buyer person, al cliente, al comprador, y procesamos a través de herramientas como ChatGPT, elegimos estratégicamente las keywords, esas palabras claves que hoy nos ayudan a tener el mejor posicionamiento en el Paraguay, y esto es un ejercicio constante, no es que hoy lo logro y me duermo en los laureles, todos los días va cambiando y todos los días tenemos que estar entrenándonos. También creamos mascotas para marcas. ¿Se acuerdan de Tirica? ¿Qué les generó Tirica? Justo estaba acá el profe César Palacio, que ya no lo veo, uno de los grandes impulsores de Tirica en nuestro país, hoy en Mythic. ¿Qué genera Tirica? ¿Por qué era importante o por qué fue tan exitoso? Sentido de pertenencia, algo nuestro. Sentido de pertenencia, algo nuestro. ¿Qué más tuvo Tirica? Hasta que no le gustaba el deporte, parece que tuvimos esa energía, esa conexión. Entonces, también nos tocó implementar, utilizar la inteligencia artificial generativa acá en el país para una marca que necesitaba generar esa empatía, esa conexión con su público, y había que crear una mascota. Pero crear una mascota como antes ya era muy aburrido, ese peluche que veíamos antes. ¿Se acuerdan de las mascotas de antes? ¿Cómo han evolucionado esas mascotas? ¿Verdad? No quiero dar nombre de marca, pero creo que acá, que somos mayoritariamente del sector de marketing, si cerramos los ojos se nos vienen muchas mascotas paraguayas muy lindas a la cabeza, mascotas que hemos tenido muy famosas en el Mundial de Fútbol hasta hoy en día, haciendo acciones hermosas luego de los incidentes que tuvimos de incendio, entre otros. Fue la mascota la que vino a hacer las buenas acciones. Entonces, con inteligencia artificial creamos esta mascota que podemos ver aquí, que le dio una identidad muy interesante ligada a un target 100% masculino, cool, joven, arriero, y fue creada con inteligencia artificial. Realmente nosotros no hicimos nada, y esta mascota hoy está muy bien posicionada y va a entrar con todo. Y con la creación de la mascota y lograr ese feeling entre la marca y el cliente, aunque no lo crean, tuvimos un crecimiento. Esta marca ocupaba 13% de share de mercado, y a la fecha tenemos un share de 21 puntos dentro del mercado. O sea, si bien no fue solo la mascota, o sea, la mascota hay una serie de acciones alrededor de la mascota. Fíjense lo que es, o sea, ni las multinacionales tienen un salto en un año de ese crecimiento de share. Y bueno, estas cosas son posibles de hacer en un tiempo mucho más reducido de lo que hacíamos anteriormente, porque la inteligencia artificial nos ayuda a reducir esos tiempos de creación. Este también es un producto 100% nacional, es un orgullo haber desarrollado este para el consumo masivo. Y qué difícil es crear un 3D. Yo no sé si ustedes conocen a alguien que haga fotos 3D en el Paraguay para consumo masivo y alimenticio. Nosotros lastimosamente hemos buscado muchísimo y no lo hemos conseguido. Nos designaron a agencias del Uruguay y de la Argentina para hacer esto. Dijimos, no, nosotros tenemos que poder en Paraguay. Sacamos fotos del producto, le dimos toda la información a la inteligencia artificial y creamos el primer prototipo 3D que hoy forma parte del chiquitito del packaging que vemos en todos los supermercados. Pero más allá del packaging, acá la importancia es cómo pudimos crear el 3D de un producto que estuvo tan bien hecho que la INAN, que es el ente regulador de todo el segmento alimenticio para que esto pueda entrar a un supermercado, nos dijo aprobado a la primera. Les traigo aquí un caso de éxito también utilizando inteligencia artificial, que me parece muy importante ponerlo sobre la mesa porque esto es algo próximo a lanzar, así que tienen aquí, con el permiso de nuestros clientes, tienen una primicia. No sé si alguien trabaja en el rubro de fármacos. ¿Cuánto tiempo creen que tardamos en el Paraguay lanzar un fármaco? Necesitamos lanzar un multivitamínico, algo para dolor de cabeza, dolor de panza. ¿Cuánto tiempo creen que es lograr? Ya tenemos el producto hecho. ¿Cuánto tardamos en pasar todas las regulaciones y cumplir con todos los requisitos para que esto salga al mercado? Como 5 años. 5 años. No conozco eso. 5 años. ¿Cómo tiene que ser? Exacto, estamos hablando de un año mínimamente, a veces 2 años, ¿sí? ¿Qué nos pasó? Y les
vengo a contar con mucha alegría, mucha felicidad, porque esto en los próximos días van a ver en la calle y creo que esto de alguna manera en el fondo de mi corazón sale del conocimiento que me dio esta casa de estudios y la oportunidad que tenemos de darle ese granito de arena al mercado paraguayo utilizando inteligencia artificial. Hicimos estudios de mercado cualitativos y cuantitativos, alimentamos todo esto y dijimos vamos a crear la nueva caja de este producto ya existente hace 25 años en el mercado paraguayo, ¿sí? Pero no es dame un diseño, no le dijimos a la inteligencia artificial dame un diseño, le dijimos quiero el rebranding de este producto, quiero la nueva caja de este producto, pero esta es la información cualitativa que tenés que tener en cuenta, esta es la trayectoria de las ventas y todo que tenés que tener en cuenta, esto es lo quanti de lo nuevo que sale en el estudio de mercado, de quiénes tienen que predominar, cuál es mi target, qué colores más hacia allá, más hacia acá, y nos creó un prototipo de mercado que presentamos a Dinavisa, y Dinavisa en 30 días, creo que Dinavisa nos dijo es la primera vez que en 30 días aprueba un producto. Está hecho a la perfección, ojalá que así también se venda después, está hecho a la perfección, la caja, las reglas, las dimensiones que te obliga Dinavisa, es más, le hizo rever algunas situaciones, porque esto era venta libre en farmacias y la inteligencia artificial nos decía no, esta categoría debería ser de venta libre, no en farmacias. Cuando presentamos el planteamiento, Dinavisa dijo, tienen razón, que a partir de este mes en el Paraguay los multivitamínicos son de venta libre, no de venta libre en farmacias, y van a hacer que cambien todos los packaging del país. Entonces les comparto con mucha alegría, porque esto es un poquito de, si lo hacemos bien y lo utilizamos positivamente hoy, estas investigaciones nos están arrojando un resultado sumamente positivo de haciendo bien las cosas. Esto puede ser una herramienta muy poderosa para el mundo del marketing y el sector empresarial, que es donde nos toca desarrollarnos. Inclusive nos puse la parte de atrás, pero nos agregó un código QR que van a empezar a trabajar las empresas de packaging, que veo aquí algunos proveedores presentes, donde los medicamentos, en vez de tener tanto prospecto, ya van a tener un QR con uno ahí ya tiene toda la información. Y para las personas inclusive que tienen ciertas discapacidades, en el QR ya se pueden poner audio para leer, para escuchar, perdón, el prospecto, entre otras cosas. Así que esto ya viene con todo, gracias a esas apreciaciones y aportes que nos hizo la tecnología. Tenemos acá un caso muy interesante de una marca paraguaya con la cual nos tocó desarrollar un packaging hace más de una década de un método tradicional sin usar ninguna inteligencia artificial generativa. Y hoy una de las empresas de buses más grandes de nuestro país nos dice, me gustaría tener esta mermelada paraguaya dentro de mi lonchera, ¿sí? Pero ese pote es muy grande, ¿cómo se vería tu producto? Es cuando un cliente te dice cómo se vería el producto, uno que imagina un montón de dinero haciendo el mínimo producto viable, el MVP, ¿sí? Entonces, con inteligencia artificial generativa a un clic de distancia, ya teniendo toda la construcción marcaria, pudimos hacer el desarrollo que ven de los sachets de la misma mermelada para decir, querías ver cómo se vería mi producto, acá está la propuesta que te puedo hacer. ¿Sí? Entonces acortamos los tiempos de desarrollo creativos y de modelos, de prototipos, gracias a este tipo de herramientas. Como resultado de nuestra investigación realizada, entonces podemos ver aquí varios ejemplos elaborados en el Paraguay. Y les quiero compartir también, esto es lo que ya hacemos en Paraguay con la inteligencia artificial generativa, pero ¿qué está pasando en el mundo? Porque lo que pasa en el mundo también es lo que se nos viene a nosotros. A veces más rápido, a veces tarda un poquito, pero también. ¿Le conocen a Aitana? ¿Sí? Bueno, Aitana es un caso muy interesante para los que somos marketineros y también para la sociedad en general. Es la influencer artificial, esta mujer no existe, más influyente del mundo. Estamos hablando de una persona que logra, una persona, es decir, una empresa que está por detrás, ¿sí? La empresa de Clueless, que logra facturar miles de millones de euros a través de esta influencer creada con inteligencia artificial. Y esto es un poco lo que se viene y también nuestras preocupaciones de qué regulaciones, qué cosas tenemos que tomar, qué medidas tenemos que tomar nosotros para que esto no se nos vaya de la mano. Permiso. Les traje un video de Aitana, pero no logro compartirles, pero la profe Claudia les va a compartir. Aitana ahí les saludaba y se presentaba. Mis disculpas, pero no hay nadie del equipo técnico.
Les voy a presentar, después les haré de llegar, pero Aitana les saluda, ¿sí? Y es muy real, parece una persona muy real. Tenemos casos de éxitos también donde podemos probar los productos. Hoy si ustedes quieren comprar, por ejemplo, lentes de sol, prenden la cámara de su celular, ponen la cámara enfrente y hay ciertas marcas de lentes de sol que te permiten probadores. Entonces, sin tener tiendas físicas, queremos comprar online, por ejemplo, y es muy sencillo acceder a todo esto y decimos, ay, qué lindo me queda, qué feo me queda, y logramos estos probadores de forma muy económica, ¿sí? ¿Cuánto nos cuesta tener un showroom para que la gente se vaya a probar lentes? También podemos crear jingles. Hoy en Paraguay ya hay empresas que todas esas publicidades que ustedes escuchan en la radio están creadas con inteligencia artificial generativa. Le damos las keywords, le damos las palabras claves, el estilo musical que queremos y nos genera de forma muy económica una música. ¿Cuánto nos cuesta crear música o jingles en el Paraguay? Creo que la campaña más económica que me tocó hacer, que era una oferta en un supermercado, invertimos entre 60 y 80 millones de guaraníes. Y eso es algo muy económico, sin derechos de autor ni nada, porque lo hacemos con profesionales que recién están iniciando. Y acá, bueno, no sé si vamos a poder ver el videito. Vamos a intentar. Ahí está. No, este. Ahí, play al de TikTok. Bueno, veo un público bastante maduro aquí, pero para la gente más joven por ahí conocen Dermaskin. No le seleccionaba esas mensuales porque solamente hicimos ingreso y ¿Qué pasó con Dermaskin esta semana en Paraguay? Utilizaron se utiliza una herramienta que es de inteligencia artificial generativa, que es CapCut, que hace que tu video, te enseña y elige las cosas para que tu video sea viral. Esta semana en el Paraguay, en la industria de farmacias, esta jovencita lanza este video de Dermaskin y rompe récord y genera quiebres de stock en todos los puntos farmas del país. Con un video viral. ¿Y cómo se aseguró que el video sea viral? Utilizando esta herramienta de inteligencia artificial generativa. Entonces, estas herramientas del mundo hoy ya están a un clic de distancia para todos nosotros y ya estamos viendo cómo se implementa esto en el mundo de los negocios. Sin embargo, así todo lo grandioso y lo espectacular que estamos viendo que genera esta herramienta, también tenemos que entender que existen conocidas fallas o riesgos que tenemos que considerar en el sector empresarial, en el mundo del marketing y en general. Lo primero es lo que decía el profe Benjamín Barán, de esta herramienta alucina, ¿sí? Esta herramienta nos miente y se refiere a esas situaciones donde los sistemas generan información que es falsa y tenemos que ser muy cuidadosos con esa información falsa. También puede tener sesgos. ¿Qué pasa si le alimentamos con información que no es veraz? Y esos sesgos pueden generar entonces ciertas discriminaciones raciales, puede generar discriminaciones de géneros. Si le damos a la inteligencia artificial que lea los currículums y que me elija a quién debería entrevistar o contratar, y dice, bueno, todos los que tienen mejor performance son de este género, entonces automáticamente vamos a empezar a dejar de lado, que es un caso muy famoso que vimos que sucedió utilizando inteligencia artificial en los departamentos de recursos humanos, entre otros tipos de discriminación que se pueden dar, y la inexplicabilidad, que se debe a esa naturaleza compleja de ya no entender de dónde están viniendo los datos. Entonces también tenemos que ser conscientes de esos riesgos. Las discusiones que dejamos en el paper a consideración, porque esto no es un tema que termina acá, si bien tiene décadas de estudio de inteligencia artificial generativa, todavía queda muchísimo por delante. Es si la tecnología viene para el beneficio universal versus si nosotros vamos a terminar siendo relegados de la tecnología y simples operadores de ella. Las regulaciones y los códigos éticos que deberían estar en tiempo y forma y que esto no venga para después tratar de alcanzarlo con las regulaciones, que es un poco lo que me dio el sentir en la ponencia anterior de esto está yendo más rápido de lo que van nuestras regulaciones. Las implicancias de un sesgo en la muestra, en lo que va a implicar los sesgos en la sociedad en general, esto ya hemos visto dentro de campañas políticas, entre otras, lo que implica y cómo esto ha afectado, hay muchos libros que hablan de eso. Los nuevos desafíos para garantizar entonces esa calidad, la fiabilidad y la seguridad que nos puede brindar la inteligencia artificial generativa, las herramientas que tenemos que implementar y desarrollar también para descubrir qué es un fraude, qué es un plagio,
cuáles son las falsificaciones. Esto también abre un mundo. Imagínense, si para nosotros fue un clic hacer una mascota, imagínense todo lo que uno puede hacer, de una cédula de identidad hasta muchas otras cosas. Entonces, esa prevención de generación falsa de documentos, de identidades y todo lo que, lastimosamente, el mundo del fraude, que esto también puede lastimosamente colaborar. Las implicancias éticas y morales del uso de la inteligencia artificial en el mundo de los negocios y los surgimientos de las nuevas carreras acá en las instituciones educativas, sin lugar a duda. Hoy los profes que ya estamos acá ya entendimos que hasta la hora de dar un trabajo práctico, ChatGPT está ahí y la forma y la metodología de educación ha cambiado. Ya no se trata solamente de ser generadores de información, sino enseñarles a pensar, y que nuestro trabajo ha cambiado, nuestra forma de docencia ha cambiado. Yo personalmente creo que se vienen nuevas carreras universitarias con toda esta tecnología. Por último, como resultado del paper aquí entregado y presentado en conjunto con el profesor Barán, tenemos que la inteligencia artificial generativa sin lugar a dudas está revolucionando el mundo laboral. Hoy lo vemos ya implementado en el Paraguay, ni qué decir en el mundo, facilitando y ofreciendo herramientas súper poderosas que nos van a ayudar a optimizar un montón nuestros procesos y las tomas de decisiones estratégicas en las empresas. Podemos responder de forma afirmativa que las aplicaciones que hoy ya tiene la inteligencia artificial generativa en el mundo de marketing en el Paraguay son muy positivas. Tenemos muchos casos de éxito. Nosotros, imagínense todo lo que habrá en la sociedad en general. Así es que podemos afirmar que sus aplicaciones existen, son muy buenas, pero también creemos que la inteligencia artificial generativa nunca va a sustituir a la labor del ser humano. Somos conscientes que las máquinas, si bien pueden generar un montón de información, pueden generar un montón de análisis de contenido en grandes volúmenes, hay cosas que solo nosotros los seres humanos podemos tener. La inteligencia emocional, la parte ética, crítica, los valores, inclusive el entendimiento de la cultura. He intentado desarrollar planes de marketing. Dije, vamos a probar a hacer planes de marketing con estas tecnologías y no logran entender a la perfección nuestra cultura. No quiero traer marcas acá porque no corresponden, pero hay muchas marcas que no han logrado tropicalizarse como corresponde al Paraguay y han quebrado en su intento de desembarco en nuestro país. Ese estudio cultural minucioso hace la diferencia de todo el aporte que nosotros como seres humanos, con nuestro intelecto, nuestro conocimiento, la inteligencia emocional, ética, de valores, entre otros, tenemos, que creemos, y yo casi que estoy segura, que las máquinas nunca van a poder reemplazar. Bueno, quisiera robarle unos minutos más y poder cerrar un poquito todo esto mirando un poquito el futuro. Aquí estuvimos contando qué hay, qué hacemos, pero me gustaría mirar un poquitito el futuro. Esa foto que ven ahí es de la Universidad de Bristol, del Smart Internet Lab, donde tuve la suerte de trabajar justo antes de empezar la pandemia. Fue mi último viaje antes de la pandemia. Recibí un premio y pude trabajar en lo que es tecnología de punta y aplicaciones de todo este tipo de tecnología. Es el robot con el que estábamos trabajando. Y de esa visita quiero mencionar las 4 áreas más importantes donde hay muchísimo esfuerzo de investigación científica en este momento. De lo que estuvimos hablando hoy es de la inteligencia artificial generativa, que se continúa trabajando muchísimo. Hay muchos temas todavía por resolver, por ejemplo, hacerla responsable, pero también se está trabajando en la inteligencia artificial general, es decir, que el computador que hoy solo sabe hacer una cosa pueda comportarse como los seres humanos que sabemos hacer muchas cosas. Hoy compramos un computador que sabe jugar ajedrez o un computador que sabe en una fábrica fabricar, no sé, un auto, pero ese computador que sabe fabricar el auto posiblemente no sea muy bueno para reconocer un gato en una foto. Sin embargo, los seres humanos tenemos esa capacidad más general de hacer varias cosas y hoy se está trabajando mucho en lograr la inteligencia artificial general, que las máquinas en ese sentido se parezcan más a los seres humanos. Otra área de investigación que promete mucho es el uso de los computadores cuánticos
para aprovechar todo el potencial de la inteligencia artificial. Y finalmente quiero mencionar que, aunque no sea de una área puramente tecnológica, pero desde el punto de vista moral, ético, filosófico, queda mucho por hacer, porque hay mucho por analizar con estas nuevas tecnologías y hay que legislar y hay que enseñar un montón de cosas para que esta tecnología realmente sea para utilidad del ser humano, para ayudarnos a vivir mejor y no todo lo contrario. Y con una mira al futuro, quiero contarles lo que dijo Ray Kurzweil, director de ingeniería de Google, que como ingeniero en jefe, él sabe en qué se está trabajando, cuáles son las investigaciones y los logros que se esperan obtener en los próximos años. Y él predijo que de aquí a un quinquenio, más o menos en el año 2029, estas máquinas ya van a pasar tranquilamente el test de Turing. ¿Se acuerdan que cuando empecé la charla les hablé que allá por 1950 Alan Turing dijo, con este test vamos a ver cuándo el ser humano más o menos tiene una inteligencia similar a la del computador? Bueno, según Kurzweil, estamos a un quinquenio de llegar a pasar ese test de Turing. Y lo más interesante es que en 2 décadas más vamos a llegar a el famoso punto de la singularidad, sobre lo cual se han escrito muchísimas películas. Recuerdo Transcender, por ejemplo, esa película donde le iban a asesinar al científico. Entonces, antes que lo asesinen, todo lo que él tenía en la cabeza baja al computador y después el computador hace un montón de cosas. No voy a spoilear la película para los que no vieron, pero es muy interesante porque es un punto en el cual ya el computador es capaz de hacer prácticamente la mayoría de las cosas rutinarias que nosotros hacemos, inclusive mejor que nosotros. Y estamos a apenas 2 décadas de este punto de la singularidad sobre la cual se vienen escribiendo tantas novelas y películas. Así que estamos en un momento de cambios trascendentes muy importantes para toda la humanidad, y eso nos lleva a intentar pensar qué tenemos que hacer para convivir con esta inteligencia artificial. Así que quiero terminar esta charla con algunas ideas sobre cómo convivir con esta tecnología que cada vez más entra en nuestras vidas. Lo primero que quiero recordar es que la inteligencia artificial es una herramienta construida por las falencias propias del ser humano. Es decir, no es la dueña absoluta de la verdad, y no es la Biblia. Entonces se puede equivocar, podemos tener alucinaciones, deepfake, problemas de sesgo. Hay que entender muy bien qué es y qué no es esta tecnología. Lo segundo que quiero compartir es que algunos trabajos necesariamente van a desaparecer. Hay muchas actividades que hoy el computador está haciendo cada vez mejor que los seres humanos, así que se van a transformar los trabajos. Pero como siempre ha ocurrido con cada cambio tecnológico importante a lo largo de la historia de la humanidad, desaparecen algunos trabajos, pero aparecen otros trabajos. Y hay que aceptar que estamos entrando en una nueva era. Estamos en la era del conocimiento y ahora es fundamental el conocimiento para adaptarnos, para vivir en esta nueva era. El mundo está cambiando cada vez más rápido. Así que debemos estar preparados para cambiar, para adaptarnos, y para eso tenemos que estar todo el tiempo aprendiendo. El principal consejo posiblemente sea: amiguémonos con las nuevas tecnologías. En vez de enojarnos porque esta tecnología no es lo que yo quería o me obliga a aprender algo nuevo, amiguémonos y saquemos lo mejor de cada tecnología para poder construir una sociedad cada vez mejor con la ayuda que sí nos pueden dar estas tecnologías. En fin, la inteligencia artificial es una herramienta como tantas otras herramientas, por lo tanto la buena gente lo va a utilizar para el bien, y si hay gente que no es tan buena, tal vez lo use para una otra cosa, como ha ocurrido con cualquier otra tecnología. Y finalmente mencionar que como tantas otras tecnologías,
importantes que han generado cambios muy grandes, se requerirán nuevas leyes, normas, acuerdos, y todo lo que se haga deberá ser con una ética que es fundamental para que todo esto realmente sea para el bien de la humanidad. Y con este mensaje solamente me queda decir muchísimas gracias a la Universidad Católica por este enorme honor de poder presentar nuestro trabajo y poder tener por primera vez en mi vida una charla con mi vida. Muchas gracias.